era el mundo del trabajo sexual. Yo en ese momento lo que quería era cerrar los ojos y abrirlos y estar en Colombia. Siempre como que preguntaban, ¿usted qué es, un niño o una niña? Que a mí el presidente de un canal en su momento me diga, usted toda la vida va a ser Liza, fue una condena que yo no quise aceptar. Tuviste que luchar hasta en los pasillos, que te chiflaran, que te dijeran cosas que uno cree que no pasa. Pasaron, la viví. Liza es el detonante, la génesis, es mi hija mayor. Nunca me detuve a pedirle permiso a nadie para poder ser. Yo era la agredida, pero como yo me defendía, entonces la matrícula condicional era para mí y la expulsión era para mí. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida, Endry Cardeño, actriz, comediante, diva, vedette. Ha interpretado papeles en teatro, cine y televisión y se lleva el título de ser la primera mujer trans en figurar en la pantalla nacional. Ay, muchísimas gracias, qué gran presentación. Encantada de conocerte, aunque tengo que confesar que siento que te conocía de muchos años atrás. ¿De dónde será? ¿De dónde será? Endry, empecemos por lo obvio, empecemos por Liza, un personaje que fue amado por muchísimas personas, un personaje que también fue incómodo, y así como había cientos de familias que se reunían a ver la novela, conozco de gente que no se la dejaron ver, que eran chiquitos en esa época. No, los niños no ven Los Reyes. Era un personaje incómodo, pero era un personaje también maravilloso. ¿Tú estás consciente de lo que representó Liza para esta sociedad colombiana? Claro que sí, y seguimos incomodando, pero realmente sabemos que es una forma también de estar ahí, de visibilizarnos, de ser reconocidos y reconocidas, porque también hay hombres trans, y pues a mí me tocó ser punta de lanza, entonces tal vez en ese momento era como un reto gigantesco para una empresa, ¿no? Para un proyecto, y de alguna manera hacer como un antes y un después de la televisión colombiana por medio de esta participación, porque era la primera vez que una mujer trans interpretaba un personaje trans con esa importancia de lunes a viernes, prime time, entonces, pero que además ese personaje tuviera como todos los colores suficientes para poder enamorar al público, y que a lo largo de la historia el prejuicio que lleva sobre sus espaldas por ser una persona trans o un personaje trans, esto se dejara a un lado y empezaran a vivir y a disfrutar del personaje como el resto de personajes. Claro, pero es que además era muy complicado, no solo pues Liza, que era un personaje hermoso, pero en el mismo canal que se da esta pela y todo, en esta sociedad tan machista, tuviste que luchar hasta en los pasillos, que te chiflaran, que te dijeran cosas que uno cree que no pasa, pero es que eso fue hace 20 años y pasaron y las viviste y tocó como sí, poner... pasaron, la viví, pero afortunadamente yo venía tal vez de escenarios mucho más agresivos y un poco más discriminadores. De repente me confundía un poco que de repente una empresa, ¿no? Donde de repente hay ciertas reglas o uno asume que deberían haber ciertos tipos de comportamiento basados en el respeto y la convivencia, siendo yo ya una más de la empresa, pues verme expuesta a este tipo de situaciones como si estuviera parada en una esquina, que tampoco está bien, pero como si estuviera caminando por la calle, pero hacia parte del ejercicio, claro, hacia parte del ejercicio de reconocernos, de acostumbrarnos, de familiarizarse con la presencia de una persona divergente dentro del espacio laboral de muchos hombres, porque en la televisión hay muchísimos hombres, especialmente en la parte de la técnica, entonces era como encuentro de dos mundos. Luego dentro de la producción, tener la delicadeza de reunir al equipo y de hablar un poco del tema, de tener que explicar qué era ser gay, qué era ser trans, que no cómo me gustaría que me llamaran, que me identifico con lo femenino, entonces que me digan ella y no que me digan él, que soy la actriz y no soy el actor. Claro, y tú venías como de esos mundos violentos y agresivos de los cuales vamos a hablar ahorita en un ratito, y de pronto eso lo hacía muchísimo más fácil también de llevar. Con Liza llega, además pues de todo esto,
de los aplausos, las lentejuelas, las luces. ¿Te costó mucho sacudirte de ese personaje? ¿Te peleaste en algún momento con Laisa Reyes? Yo nunca me he peleado con Laisa. A mí siempre me preguntan que si me da rabia que me la nombren o que me digan Laisa, y yo siempre pienso que el público tiene toda la autoridad y el derecho de llamarme como quiera. Que a mí el presidente de un canal en su momento me diga, usted toda la vida va a ser Laisa, fue una condena que yo no quise, o sea, que yo no quise aceptar, y que de repente es donde empieza un poco mi camino por tratar de construir una carrera que he llevado en contra de cualquier pronóstico, y que gracias a Dios tiene hoy una trayectoria de cine, teatro y televisión, y que me da las herramientas justamente para poder poner sobre un escenario el producto que estoy llevando hoy día a cabo, como es mi comedia. Entonces, Laisa fue el detonante, la génesis, es mi hija mayor y es la que me lo ha dado todo. Gracias a ella yo estoy sentada aquí con toda seguridad al lado tuyo, y es difícil en el sentido de poder sobrepasar la importancia del cariño y la recordación que tiene un personaje tan histórico, tan icónico como lo fue Laisa en su momento y hasta el sol de hoy. Ok. Raúl se va a prestar el servicio militar y vuelve siendo Laisa Reyes. ¿Quién era Endri antes de ser Endri? ¿Cómo se llamaba? No, era Endri, era Raúl. Digamos que un poco Laisa todavía sigue representando el cliché de este tipo de historias donde como que un día eres hombre y al otro día eres mujer, como que si te metieran un chip. Siempre ha sido Endri. Sí, yo siempre he sido Endri, siempre me he reconocido de la misma forma, siempre me he expresado de la misma forma, tal vez de repente un poco, a mí cuando me bautizaron yo era Endri Iván Cardeño, y lo que sucedió antes de que hubieran todas estas leyes para poder uno cambiarse el nombre, es que siempre todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de cambiarnos el nombre una vez en la vida. Todos, es súper sencillo, por medio de una carta pública, y vas y te pones el nombre que tú quieras. Entonces yo lo que hice en mi cambio de nombre fue eliminar el nombre Iván, que era como esa parte masculina, siempre me sentí muy identificada con Endri, y dejarme el apellido de mi mamá, y me puse el apellido que me hacía falta, porque además pues no tengo el apellido de mi papá, entonces me quedé con el apellido de mi mamá y me puse otro apellido para que no me preguntaran ni el otro apellido. Pero ese nombre es maravilloso, es como esos nombres que ponen ahora que un poco no son ni femeninos ni masculinos. Era para mí, yo tengo un poco presente eso. Yo cuando entré a la escuela, hasta el año que yo entré, era la escuela José Eusebio Caro número 6 para varones, y el año que yo entré empezaron a dejar entrar niñas. Entonces, siempre en mi vida han habido como ese tipo de señales. Hablemos de esa infancia, Endri, de ese niño que fue matoneado, que recibió mucho bullying, que fue echado de un montón de colegios, no sé si por amanerado o porque era necio o por muchas otras cosas, que vivía en un ambiente muy masculino, tíos, hermanos, que vamos a enderezar a este muchacho. ¿Cómo fue esa infancia? Debió ser complicada. Sí y no, o sea, tuvo todo eso que tú acabas de nombrar, pero por alguna razón yo fui dotada por una personalidad y un carácter, más mi entorno. Fui criada en un grupo muy grande de varones, primos, tíos, más o menos de la misma edad mía, de la misma generación, y vecinos, y como que ese mundo libre en el que yo vivía, porque en mi época los niños todavía nos podíamos criar en la calle, o sea, en las esquinas, jugando trompo, escondite, todo. Ese mundo me dio a mí como una fortaleza, de alguna manera, como que si es verdad que recibí siempre como que preguntaban, ¿usted qué es, un niño o una niña? ¿No? Y como tú sabes que antes le cortaban el pelo a las niñas por el tema de los piojos o algo así, entonces de repente pensaban que yo era una niña piojosa. Y siempre pues como que había ese tipo de cosas en la escuela. Pero pasaba que yo siempre tuve problemas tanto en la escuela como en el colegio, pero porque yo siempre me defendí. Yo fui muy permeada por las heroínas de las telenovelas que no se dejaban. Entonces yo siempre fui esa protagonista de novela que se defendía. Yo no era la que lloraba y la que no sé, iba y se escondía detrás de una puerta a sufrir, sino que mi instinto natural siempre me invitaba a defenderme, y creo que si bien me generó muchos problemas, creo que también es algo que me sirvió a mí en la vida para poder sostenerme. Bueno, el papá no apareció, fue madre soltera, criando a un hermano y criándote a ti.
¿Pudiste en algún punto, no sé si muy chiquita o en la adolescencia, hablar con tu mamá de lo que sentías que te pasaba? Mami, me siento así, yo creo que soy una niña, me gusta esto. ¿O era algo de lo que no se hablaba? Y es algo de lo que no se habló porque también por medio de ese carácter fui lo suficientemente egoísta para no tener en cuenta a ninguna de esas personas a mi alrededor y simplemente echar yo para adelante con algo que tácitamente correspondía a mi intimidad, a mi vida, a mi propia experiencia. Como que nunca me detuve a pedirle permiso a nadie para poder ser. Yo tengo un tránsito muy orgánico, como muy natural, yo podría decirlo de alguna manera, sano. Está muy poco... digamos la palabra, está muy poco trastornado por las circunstancias, sino que un poco esa fortaleza y ese carácter hizo que yo tuviera un desarrollo como cualquier niña, chica adolescente, que de repente un día descubre el niño que le gusta sin una confusión, sin una duda, o de repente un día querer ponerme un gloss en los labios, pero con la misma naturalidad que cualquier chica adolescente que descubre la coquetería y la femineidad. Nunca tuve como esa confusión, que sé que hay personas que lo tienen y se llama disforia de género. Siento que soy una persona trans que no tiene ningún tipo de esas disforias, por ejemplo. Pero claro, tú la podías tener muy, muy clara, pero a tu alrededor, ¿qué te decía tu mamá? ¿Estaba bien con que te maquillaras? ¿Qué te decían tus hermanos? ¿Qué te decían los tíos? Y no era muy raro. ¿O los ignorabas? No, yo siento que ellos ignoran para evitar la confrontación, más cuando ven a una persona muy rebelde enfrente, pero además los que más hicieron ruido fueron los colegios. Yo en mi primer bachillerato, hicieron una encuesta en un INEN, en el INEN José Eusebio Caro de Cúcuta, hacen una encuesta pública en todo el estudiantado donde habían problemáticas y entonces una era si sabían alumnos con problemas de drogadicción, alumnos con problemas de delincuencia o carterismo o este tipo de cosas, o si habían alumnos que tuvieran problemas de homosexualismo en ese momento, ¿no? Que ahora hablamos de homosexualidad, en ese momento todavía hablábamos de un ismo que claramente no corresponde. Y pues yo como que fue la primera encuesta que me gané en la vida, porque claro, yo siempre he sido así como me ven y un poquitico más. Entonces, era muy visible, era muy notorio que yo era una persona amanerada, una persona afeminada. Ya en ese momento usaba mis pulseritas, que hoy día las usamos todas y todos, gracias a Dios. Pero en esa época como que eso no se usa. Ya tenía mi uña larga, pero para mí, ni siquiera era, ahorita dijiste algo que yo la tenía clara, ni siquiera lo contemplaba. Era algo que sucedía porque yo veía que mis amiguitas usaban la uña de cierta manera o se ponían, y yo lo hacía de una manera súper orgánica y natural, gracias a Dios. Yo siento que todo empieza a volverse cada vez más complicado con ese tema, ¿no? Que venga su mamá del colegio, que me echaban del otro porque yo me defendía de mis compañeros y fui bastante agresiva, tengo que decirlo. Entonces, yo era la agredida, pero como yo me defendía, entonces la matrícula condicional era para mí y la expulsión era para mí. Porque la matoneadora, según ellos, eras tú. Sobre todo porque yo creo que los profesores en su machismo pensaban que el que me había agredido a mí tenía la razón, ¿no? Y que una persona como yo no tenía derecho a defenderse, ¿no? Pero eso lo puedo decir hoy día, ¿no? En ese momento sí me parecía todo como muy injusto y empieza ya como a presentarse un poco como ese dolor, porque independientemente de todo yo sí quería estar en el colegio, yo sí quería estudiar y yo no era una mala estudiante. Entonces que por ese tipo de temas de convivencia, por llamarlo de alguna manera, yo no pudiera ser parte de una institución porque me sacaba una cejita o porque me ponía un poquitico de pestañina o algo, en mi inocencia pues era absolutamente injusto y ya me tengo que enfrentar pues a otro tipo de mundo que era ya de las personas grandes. Sí. Endri, creces en Cúcuta donde vivías, obviamente viendo novelas, me imagino mucho de las telenovelas venezolanas, que era lo que tenían ahí, de pronto también mexicanas. ¿Soñabas porque eras muy televidente y muy telenovelera,
¿Soñabas con ser una diva de estas, con ser una actriz de esas que veías en la pantalla o no? Mira, por favor, cuando vean a su hijo viendo televisión o consumiendo algo que le guste mucho, no lo regañen. A mí, yo sufría mucho primero porque yo no tenía la facilidad de un televisor mío. Por lo tanto, ver televisión era casi que un privilegio. Y cuando tenía la posibilidad de hacerlo, ¿En qué televisor lo veías? en el de mi abuela, que era como el televisor de la casa, vivíamos en una familia grande, entonces a veces era como que, ay, ese muchachito haya pegado al televisor, o de repente querían ver un partido de fútbol. Uno de los días más dolorosos de mi vida era un día que había un campeonato y obviamente querían ver el partido de fútbol y dio la casualidad que era la elección de un Miss Universo y yo me quería morir porque para mí el Miss Universo representaba todo lo bello, perfecto, colorido, maravilloso y atractivo que había en la vida. Entonces, mi mamá siempre también me regañaba porque me veía frente a los espejos, bailando, moviéndome, emulando cosas, comerciales de televisión, situaciones. Y era como, ustedes dejen de estar ahí perdiendo el tiempo ahí, lo puedo decir, mariqueando. Y haga esto, lo otro, y para saber qué era lo que se iba a convertir en mi camino, en mi trabajo, en mi momento, porque todo lo que veo, soy súper defensora de la televisión, amante de la televisión, todo lo que consumo en YouTube es producido para televisión generalmente, y ahí vi en los actores, en las actrices, en los personajes, en las entrevistas, en los espectáculos, en los reinados, en los musicales, que me los daban mayormente la televisión venezolana en ese momento, porque ellos tuvieron una mejor televisión antes que nosotros, ahora es al revés tal vez, pero ahí tuve todas las herramientas para que en el momento que el universo conspiró y quisiera que yo hiciera parte de esta cajita de sueños, yo tuviera las herramientas suficientes para poder hacerlo. Después de estos momentos duros de esta adolescencia, de los colegios, en fin, del matoneo, te vuelves o te acercas al mundo de los estilistas y ahí descubres como un lugar donde no había discriminación, donde no te sientes diferente. Y un día, tengo entendido, en una discoteca ves a una mujer trans interpretando, creo que canciones de María Conchita Alonso, no sé, y ahí fue como la verdad revelada. O sea, eso fue como mágico. ¿Qué sentiste en ese momento al ver por primera vez a una mujer trans haciendo un show? Fue muy mágico porque era lo más cercano a uno de esos escenarios que yo había visto en televisión, emulando a una de esas artistas que había admirado durante tantos años. Y aunque en realidad era una persona transformista, que es una artista en su identidad masculina que se transforma e interpreta un personaje femenino, para mí era una mujer sobre el escenario, era todo lo femenino exaltado, ¿no? Por medio del arte, de la fonomímica, de la expresión, y yo simplemente sentía así como cuando muestran así que la Virgen de Guadalupe le soplaron la cara, y yo decía, yo quiero estar ahí, y a los 8 días estaba yo ahí haciendo mi primer show. Escarchada. Pero escarchada por la Virgen. En ese momento también decides hacer como, aunque todo fue muy orgánico, fuiste niña desde niña, pero eras niño para la familia y eso. ¿Fue orgánica también la manera en que ya no eras más niña, eras un niño o un hombre porque ya estabas más grande? ¿Cómo se da ese cambio y cómo se da, por ejemplo, el cambio de que ahora es más fácil porque ahorita es él, ella, ahora es una cosa que tenemos más naturalizada, pero es que estamos hablando de que en ese momento pues no era tan normalizado todo? Sí, yo en mi inocencia, yo fui una persona queer sin saberlo, por ejemplo, que no existía, o sea, porque yo empecé, como te digo, que de repente me voy a poner un poquitico de labial, me voy a sacar un poquitico de sea. Entonces yo empezaba exponiéndome al mundo, transitando de maneras muy sutiles, pero ya luego, entonces cuando yo ya definitivamente, que sería como lo más definitivo, sería como decir voy a salir en falda y en tacones, sería como ya lo más determinante, ya la gente no hubo como tal impacto porque yo ya venía como en un proceso, además yo hice mi tránsito en un mismo entorno, ¿no? Y esto muy
solapado por el medio de la peluquería y la belleza. Entonces, es que los peluqueros son así. Es que, ¿por qué Henry se pone polvo? No, es que los peluqueros se ponen polvo, ¿no? Claro. Entonces, no era como que ahí poco a poco, obviamente no usaba un labial rojo y también de repente ponerse un labial rojo era como, ay, no, es que ahora quiere ser mujer. Y lo más desafortunado, por ejemplo, de todo eso es como que las familias digan, y en mi familia pasó, como que no importa que sea lo que sea, que si quieres ser gay, que esa palabra tampoco era que se usara mucho en ese momento, estaba hasta ahora como creciendo, que haga lo que sea, que se acueste, o sea, que le guste lo que le guste, si le gustan los hombres, pero que no se vista de mujer. Siempre como que el gran pecado o el gran estigma es ese, ¿no? Como el ir en contra de la naturaleza, ¿no? Como y no verte como te tienes que ver. ¿Y cómo diste esa pelea? ¿Cómo le dijiste a tu abuela, a tu mamá, yo soy ella? Yo creo que como la hacemos, no la dije, nunca planteé, hasta el sol de hoy nunca hemos tenido esa conversación y creo que no la vamos a tener. Hoy día planteo a mis 50 años que tanto nuestros abuelos como nuestros padres tuvieron su propia historia, cometieron sus propios errores, desarrollaron sus propios sueños y deseos y de esa misma forma cada uno de nosotros y nosotras lo estamos haciendo, entonces no debemos una explicación, de repente por amor o por algo, pero yo siento que hay momentos donde cada quien decide, ¿no? Y en mi familia tal vez un poco también por la cultura que no somos esa familia afectiva, cercana, que habla, que se comenta, que abre su corazón, tampoco pues se dio como el escenario para que sucediera y está bien. Pero me perdí. ¿De qué estábamos hablando? De eso, que estuvo bien, nunca se dijo, nunca se habló, nunca dijiste, abuelita, por favor, soy ella. No, el pasa? manifiesto Sí, era, sí. el manifiesto era empezar a salir a la calle sin pedirle permiso a nadie y empezar a pasar, si me entiendes, ya vivíamos por aparte porque efectivamente te empiezas a convertir en un problema. Entonces yo creo que más esa bandera de libertad se da tristemente autoexcluyéndonos, empezando a buscar nuestros propios espacios. Muchas veces nos alejamos de la familia simplemente para no incomodar, para no molestar y para empezar a desarrollar nuestra propia historia en las circunstancias en las que podamos y en las que nos haya tocado a cada uno. Y buscando esos espacios, creo que viene un momento que me parece que es un poco oscuro en tu vida, Endri, que es este viaje a Italia que haces sin plata, sin papeles, llegando allá a Roma en unas condiciones muy difíciles, incluso a hacer trabajos complicados. ¿Cómo vives esos meses que fueron oscuros? Los viví con esa valentía que se tiene que tener cuando las posibilidades son muy pocas. Yo, afortunadamente grande, afortunadamente con una red subjetiva bastante fuerte y digamos que con una mirada de la vida y digamos que con una escala de valores suficientes como para no derrumbarme, pero lo viví también, digamos, bajo mi responsabilidad, porque yo me asumía esa situación de ese viaje, de exponerme a tal vez quizá un poco a la ilegalidad, un poco no, fui ilegal en la Comunidad Europea en su momento y fue bastante difícil porque mi personalidad es de libertad, siempre. De hecho, creo que por ser tan libre no he podido tener tal vez, no he podido llegar al lugar donde gracias a la importancia, a la proyección que me dio Laisa, hubiese podido llegar, porque yo sigo yendo en la vida con la mía, entonces eso tiene unas ventajas y unas desventajas. Y en ese momento también para mí era difícil porque también era reconocer que no pertenecía a ese mundo que estaba experimentando en ese momento. ¿Era el mundo de la calle? ¿Era el mundo Era el mundo del trabajo sexual. Sí. Y si bien yo siempre he valorado y he respetado este ejercicio como recurso, como único recurso de muchas personas también, siento que de alguna manera yo tenía que vivir la experiencia para poder hablar de ello y para poder no exaltar ni hacer apología, pero sí de alguna manera concientizar y dignificar a las trabajadoras sexuales de alguna manera. Pero no pertenecía, nunca pertenecí. ¿Sabes? Entonces, no, porque si hubiera sido por eso, yo o sea,
hace rato hubiera declinado mi carrera que he tratado de sacar adelante con uñas y dientes, simplemente para poder ganar dinero en Europa. Entonces, yo en ese momento lo que quería era cerrar los ojos y abrirlos y estar en Colombia. Y nuevamente la magia hace lo propio y sucede. Es verdad esa escena de que estás en la Fontana de Trevi y tiras tu moneda y de nuevo casi escarchada aparece Laisa. Por favor, no esperen que yo me muera para hacer esa serie, porque yo quiero ver esa escena. Yo quiero ver esa escena y yo quiero escoger a la actriz. Sí fue así. Aparte que el deseo era, Señor, yo no quiero regresar deportada a Colombia. Y resulta que yo sí regresé deportada, pero deportada de revista, ¿sabes? Sí. Que fue, pues, en ese momento, y fue así, ¿no? Como que fue muy mágico estar un día al medio de la nada en un triángulo, en medio de la nada, solo bajo 1.000.000 de estrellas, y luego estar en medio de un estudio, en medio de grandes estrellas, convirtiéndome en una actriz en tiempo récord, además, teniendo que bajar una cantidad de kilos, arreglarme los dientes, aprender a desglosar un guión, una cantidad de instrucciones, no tocar el micrófono, no taparte de la luz, dar el pie, tener el timing, todo, o sea, cosas que pasaron así, pero que por mi historia de vida, que es muchísimo más prolongada, más importante y que intervino más en mi personalidad que el haber estado en Europa ejerciendo el trabajo sexual, yo pude darlo todo así casi que automáticamente. Claro, y llegaron, pues llegó Laisa, pero llegaron más telenovelas, llegó el teatro, llegó el cine, y llega ahora la comedia que es complicado porque hacer comedia es reírse de uno mismo, ¿no? Es como la base de todo. ¿Es fácil reírse de uno mismo? Lo que pasa es que para mí también fue otra arma de defensa. Cuando ya el otro venía a burlarse de mí, yo ya me había burlado 4 veces, entonces tenía como cierto callito, como ahí, como una barra protectora de, no, espérate que yo me ando más duro que tú. O sea, y ponerlo al servicio de la comedia, pues ha sido fabuloso. Un poco, de repente cuando me oyen hablar y cuando estaba rodeada de comediantes, era como eso, era como tú deberías hacer comedia. Y ahí también hay una especie de prevención cuando los actores y actrices quieren hacer comedia, ¿no? Y yo siento que ese bis cómico que vieron en mí hace 20 años, que me permitió ser Laisa y poder integrarme en este selecto grupo de actores, es ese recurso al que yo acudo hoy para tratar de hacer comedia. Me he preparado, he estudiado, he investigado, consumo comedia de todos los tamaños, colores y sabores, porque ya no soy la misma chica de hace 20 años que le dieron una oportunidad y que tal vez cualquier cosa que hubiera hecho hubiera estado bien, ¿no? Pero también recojo para esta experiencia de mi primer show en Estado Crítico, recojo también todo ese recorrido de 20 años, cine, teatro, televisión, grandes experiencias y aventuras, y lo recojo y lo pongo a disposición de la comedia. Ok, celebramos entonces que te has arriesgado a hacer comedia, y celebramos también que estás cumpliendo 50 años por estos días. ¿Tienes algún problema con esto de la edad? Tú tan divina, tan glamurosa y tal, con las arrugas, o sea, ¿te estresa cumplir años? ¿Te estresa envejecer? Me estresa que la gente se estrese porque yo envejezco. Eso sí me estresa. Que la gente esté más estresada con mi edad y con mi vejez que yo. A mí me están diciendo vieja desde que cumplí 40 años. O sea, ya está vieja, sí, bueno, está bien. La única gente que no envejece es la que se muere joven, les tengo la noticia. Entonces, por si no lo sabían. Y ese es un poco mi humor, ¿no? Tengo un humor que parece naif, pero que se va convirtiendo en algo mordaz, y que de repente yo busco, por medio de la risa, dejar un poco ese tipo de reflexiones, porque claro, como socialmente yo soy una mujer, yo tengo la misma presión y vivo las mismas problemáticas y tengo las mismas exigencias que se le hacen a las mujeres todos los días, más el agravante de que no solamente soy una mujer, sino que soy una mujer trans. Entonces también hay ciertos estereotipos
con los que yo debería cumplir siendo una mujer trans. Pero no solamente eso, mujer trans, pero además diva, vedette y todo lo demás que nos tienes acostumbrados, no sé, a la lentejuela, al brillo, Ajá. a estar siempre divina. ¿Eres así de glamurosa en la cotidianidad o te gusta o no tanto? Sí, lo que pasa es que yo siento que si me tengo que describir, yo soy muy ecléctica. Sí. Entonces, así como yo puedo venir, que me parece súper pertinente y me quitaste un peso encima verte de tenis, porque es la primera vez que hago una gira de medios en tenis, por ejemplo, ¿no? Pero porque sea parte de mi estructura como ese personaje de diva que me han montado, pero estoy en una etapa de mi vida, justamente por los 50 años, donde quiero deconstruirme de todo aquello que me genere peso y que me genere como falta de libertad, ¿no? En busca de ser coherente con todo eso. Pero sé que a la gente le gusta ver estrellas, le gusta ver brillo, le gusta ver todo, y eso lo van a ver sobre un escenario. Y tal vez abajo del escenario yo siempre trato de ser una persona lo más común y corriente. Amo el nivel de fama, por ejemplo, que yo tengo hoy día, porque yo puedo venir a dar una entrevista, salir en medios de comunicación, vender mi espectáculo, pero puedo caminar tranquilamente por la calle, entrar a un supermercado, pagar mis cuentas, y sobre todo que me gusta mucho caminar, soy gran caminadora, puedo caminarte horas enteras, y eso solamente se puede hacer cuando eres libre y cuando no tienes miedo de que te pase algo o que tengas mucho para perder. Entonces, soy súper feliz con esta mujer de 50 años que soy en estos momentos y pues además que son mis primeros 50 años. Ok, entonces miremos a esa diva y a esa vedette. ¿Cuándo, en dónde podemos ver el show? El show lo pueden ver ahorita en esta temporada, va a ser una segunda temporada a petición del público Ya, en el teatro, ahorita, en sí, ahorita junio. ya, en el Teatro Santa Fe. Sí. Ahorita vamos a cerrar el mes del Pride con una función especial, cerrando este mes de bonito. Pride, la última semana de junio, y seguimos todo el mes de julio, si Dios quiere, en temporada con este espectáculo en el Teatro Santa Fe. Que tiene un nombre gigante. Él tiene más nombre que show, yo creo. Es que es Endry Cardeño en estado crítico, el show de una diva de apuros y empeorando. O sea, y en junio será volumen 2 y esta historia continuará. Listo, Endry, pues muchísimas gracias por haber venido, muchos aplausos para ti, eres hermosa, bienvenida siempre. No, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. La habitación invisible.